Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Las murallas y las puertas de Jerusalén eran algunos de los lugares más importantes de la ciudad en el período bíblico. Aquí se hacían decretos reales, los profetas venían aquí a profetizar, pero ¿sabían que esta no es la Jerusalén bíblica? Esta muralla y estas puertas no son las originales. La ciudad de Jerusalén fue enterrada y oculta durante cientos y miles de años, y ahora nuevas excavaciones arqueológicas están revelando Jerusalén del período bíblico. Y hoy vamos a ver por primera vez aquí en el canal las murallas y las puertas de la época de la Biblia, de la época del propio rey Salomón. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Profetizar. Cuando leemos la Biblia y principalmente el libro de Salmos, vemos cuántas veces se habla de las puertas de Jerusalén. Por ejemplo, en el Salmo 87, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Vean que está escrito que Dios ama las puertas de Sión. Sión es otro nombre para una de las partes antiguas de Jerusalén. Quiere decir que Dios ama las puertas de Jerusalén más que prácticamente cualquier otro lugar de la casa de Jacob. Y por eso cuando vemos tantos pasajes hablando de una manera positiva e importante de las puertas, y es fácil ahora tomar estos pasajes bíblicos e imaginar con estas puertas que vemos. La puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de los leones. Todas estas puertas de las que estoy hablando no existían en la época del rey David, del rey Salomón, de Josías, de Ezequías. Y ahora los invito a caminar a lo largo de las murallas conmigo para entender la historia de estas murallas, pero principalmente para que juntos conozcamos la historia de las verdaderas y originales murallas de los tiempos bíblicos. ¡Vamos allá! Esta muralla fue construida hace aproximadamente 500 años por el sultán Solimán el Magnífico, el sultán del Imperio Otomano. Pero, ¿cómo puede ser que estas murallas solo tengan 500 años si la ciudad tiene casi 4000 años de historia? Lo que sucede es que desafortunadamente Jerusalén ha visto muchas guerras y la ciudad fue destruida y reconstruida aproximadamente 20 veces. E imagina, en los tiempos antiguos de una guerra, lo primero que se atacaba y destruía era la muralla. Y por eso con cada ataque y destrucción, la muralla era parcialmente destruida y luego reconstruida. Y precisamente lo que vemos aquí a nuestro lado, lo que vemos en tantos videos, en tantos lugares, son precisamente murallas que solo tienen 500 años. Y otra vez digo 500 años como solo, porque para la historia de Jerusalén e Israel esto es realmente muy poco. Pero hoy realmente tendremos una oportunidad única. Vamos a mostrar por primera vez en el canal las murallas originales de Jerusalén de los tiempos bíblicos. Hoy veremos específicamente un tramo construido por el propio rey Salomón y veremos a qué murallas se referían la Biblia y los profetas cuando escribían los textos bíblicos. Entonces ahora, gente, vamos a entrar por estas murallas, pero porque realmente vamos a buscar las murallas originales. Vamos allá. Una cosa, cuando digo que estas murallas tienen 500 años, no significa que cada una de estas piedras tenga 500 años. Hay piedras mucho más antiguas, porque imaginen, cuando la muralla es destruida, normalmente no se destruye toda, se destruye parcialmente, y cuando alguien decide reconstruir la muralla,
la persona puede decidir usar partes de la muralla que habían quedado anteriormente. Entonces, algunos tramos de la muralla, que la parte de arriba tiene 500 años, pero que la parte de abajo puede tener 2000 años o incluso más de 500 años. Y también hay otra cosa que tal vez podríamos llamar reciclaje, pero de los tiempos bíblicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando deciden reconstruir la muralla, no necesitan cortar cada piedra desde cero, porque acaban de destruir la ciudad. Así que había muchas piedras tiradas y sueltas. Entonces muchas veces tomaban piedras de otros lugares de la ciudad y las colocaban aquí en la muralla, una especie de reciclaje. Podemos ver precisamente aquí un ejemplo de reciclaje. Miren esa inscripción en esa piedra. Esta piedra está en la dirección equivocada. Imaginen que estaba así. Arriba podemos ver una X y abajo hay 2 letras ET. Esta es una parte de una inscripción hecha por la 10ª Legión Fretenses. ¿Quién era la 10ª Legión Fretenses? Eran parte de los soldados romanos. Eran una legión romana y la legión romana que destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén hace 2000 años atrás. Entonces vean qué impresionante, las mismas personas que hicieron esta inscripción hace 2000 años son las personas que destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces aquí los funcionarios del sultán Solimán el Magnífico, cuando reconstruyeron esta muralla hace 500 años, encontraron parte de una inscripción mucho más antigua e hicieron expolio, es decir, hicieron reciclaje y la colocaron aquí. Esto muestra que esta es simplemente una piedra de muchas que tienen mucho más de 500 años aquí dentro. Pero vamos a continuar nuestro viaje ahora. Las puertas de la ciudad eran uno de los lugares más importantes de Jerusalén bíblica. Los profetas venían aquí a las puertas, aquí se hacían anuncios públicos, las reuniones también podían suceder aquí, incluso los juicios se llevaban a cabo en las puertas. Y es interesante que a pesar de que las murallas han perdido parte de su importancia en términos de protección, porque en estos días con toda la tecnología que tenemos, una muralla como esta no va a impedir que una ciudad sea invadida. Entonces, a pesar de que la cuestión de protección ya no es tan central en las puertas y murallas, lo que aún no ha cambiado es precisamente este colectivo aquí en la ciudad de pensar en la puerta como un lugar de encuentro, oración y principalmente de anuncios públicos. Y por eso en los días que estamos viviendo ahora aquí en Jerusalén, en todo Israel, que desafortunadamente sí estamos viviendo días de guerra, vemos algo muy diferente que está sucediendo aquí en la puerta. Miren aquí, vengan aquí conmigo. Pueden ver que aquí hay decenas de pegatinas pegadas. Pueden ver que prácticamente todos tienen fotos de personas. Revisen no solo esta puerta, sino también la otra. Son personas que fueron asesinadas durante la guerra. Estamos viendo aquí a las víctimas de la guerra, tanto civiles como militares. Y esta es una forma para que las familias y amigos recuerden a sus seres queridos, para recordar su memoria. Entonces aquí vemos que a menudo ponen la foto de la persona y alguna frase, algún dicho, algún mensaje que esa persona decía mucho o le gustaría transmitir a las personas, incluso después de su muerte. Cuando las personas llegan a Jerusalén y dicen que quiero recordar a mi hermano, a mi hijo, a mi padre que cayó durante la guerra, ¿dónde vienen a dejar ese mensaje para todos? Justamente aquí en la puerta de la ciudad. Y Jerusalén es precisamente eso, es el pasado de la ciudad, un pasado de 4000 años, un pasado con guerras, pero también, desafortunadamente, guerras también, que a veces llegan hasta los tiempos actuales. Y precisamente hemos estado en guerra en Israel durante más de un año.
Estamos entrando en el Parque Arqueológico Davidson, uno de los más importantes de Jerusalén y en realidad de todo Israel. Solo un pequeño ejemplo de lo que vemos aquí dentro es esta construcción. Detrás de estas dos paredes se encuentra el monte Moriah y estas piedras gigantescas son originales de la época del segundo templo de Jerusalén. Fueron colocadas por el rey Herodes el Grande hace un poquito más de 2000 años. Eso significa que cuando Jesús pasa por Jerusalén, cuando Jesús visita el templo de Jerusalén, estas mismas piedras ya estaban aquí y él tiene una buena posibilidad de haberlas visto. Pero hoy lo que hemos venido a ver no es Jerusalén de la época de Jesús, de la época del segundo templo. Sí, hoy hemos venido a conocer la parte más antigua de la ciudad y a conocer la parte de Jerusalén referente a la época del primer templo de Jerusalén. No la época del rey Herodes el Grande, sino la época del rey David y más específicamente del rey Salomón. Y la parte más antigua de las excavaciones fue redescubierta allí en el fondo, pasando por esos dos pequeños portones. Entonces vamos allá. Miren qué fenómeno extraño. Por un lado hay excavaciones arqueológicas, parte de Jerusalén. De este lado también hay excavaciones arqueológicas, es decir, la ciudad continúa por aquí. Pero en medio de todo esto hay una muralla. Se puede ver claramente que la muralla original no pasaba por aquí, pasaba mucho más allá. Y todo esto aquí era parte de un mismo barrio, de un mismo complejo. Sin embargo, con la destrucción y la reconstrucción de la ciudad a lo largo de los siglos, también el perímetro de la ciudad va cambiando. En algunos lugares, en algunos momentos, la ciudad crece, disminuye, va hacia un lado, va hacia el otro, y por eso es importante que entendamos dónde pasan las murallas en la actualidad. No es necesariamente dónde pasaban las murallas en los tiempos bíblicos. Entonces, esta muralla que vemos pasa por en medio de las excavaciones arqueológicas de 2000 y 3000 años atrás, y solo quiero mostrarles otro ejemplo de lo que hablamos de expolio, de reciclaje. Vean esta piedra aquí, es una piedra bien tallada, muy bonita, que no tiene nada que ver con el resto de las piedras de esta muralla. Entonces, claramente, cuando las personas estaban reconstruyendo esta muralla, recogiendo piedras que estaban tiradas aquí alrededor, encontraron esta piedra también, que es mucho más antigua, y la usaron aquí. Entonces, esta piedra también nos muestra que Jerusalén existe mucho antes de esta parte de la muralla, que solo tiene 500 años. Vamos ahora a retroceder en el tiempo, volver a la época de hace 3000 años, cuando el rey David comienza a reinar sobre lo que se llama el reino unificado de Israel. Y los primeros 7 años de su reinado, él reina desde una ciudad llamada Hebrón, que queda al sur de aquí. Pero después de esos primeros 7 años, decide cambiar la capital y trae la capital aquí a la ciudad de Jerusalén, que también era conocida entonces como Jebus o como Salem. Entonces conquista la ciudad y construye su palacio en ella. Pero Jerusalén hasta entonces era una ciudad que no estaba aquí donde estamos. La ciudad de Jerusalén comenzaba al otro lado de esta calle, donde vemos todos estos árboles y estas construcciones. De allí hacia abajo era la ciudad de Jerusalén. Todo esto de aquí hacia arriba era un área despejada, un área abierta. También había agricultura, pero la ciudad realmente de Jerusalén estaba allí abajo y las murallas también terminaban allí. Así que imaginen una ciudad de Jerusalén mucho más pequeña de lo que vemos hoy en día.
Y realmente el rey David logra consolidar su poder, y cuando termina sus días y pasa el trono al rey Salomón, el rey Salomón va a heredar un gran reinado. El rey Salomón tiene realmente el privilegio de reinar sobre un reino que era estable, pacífico y muy próspero también económicamente hablando. Y por eso el rey Salomón, él toma la pequeña ciudad de Jerusalén y la va a ampliar en esta dirección, porque en esta dirección de todas, por dos motivos. Primero, por una cuestión técnica y geográfica. Del lado de allá hay un valle, entonces construir la ciudad en un valle es dejarla más vulnerable. Para el lado de allá también había otro valle. Entonces, geográficamente tenía más sentido construir la ciudad subiendo la montaña. Así la ciudad estaba protegida de enemigos. Pero también hay un motivo espiritual e histórico para la construcción de la ciudad en esta dirección, porque justo detrás de nosotros está el monte Moriah. El monte Moriah entonces era una zona despejada, como hemos mencionado, pero muchos siglos antes de que el rey David y el rey Salomón pasaran por aquí, sobre el monte Moriah es donde Abraham toma a su hijo Isaac para sacrificarlo. Sabemos a través de la Biblia que antes de que él completara el sacrificio, el ángel se detiene y envía un cordero para ser sacrificado en el lugar. Pero por eso el lugar del monte Moriah, la cima del monte Moriah, es un lugar que realmente va a sellar el pacto del monoteísmo con Dios. Y ahora entendemos un poco mejor dónde estamos. Por un lado, la ciudad de David, y por otro lado, en la cima, el monte Moriah, y esta área en la que estamos aquí en medio es precisamente el área que fue ampliada por el rey Salomón. Entonces, aquí en las excavaciones arqueológicas, lo que se encontró son precisamente los restos construidos por el rey Salomón, y ahora vamos juntos a ver con nuestros propios ojos estas grandes construcciones. Vean que a nuestro lado hay excavaciones arqueológicas, y una cosa muy importante, también muy fácil de ver desde aquí, es el suelo. Literalmente vean el suelo hecho de piedra. Este suelo muestra que no hay nada debajo de estas construcciones. Los edificios que vemos aquí son la primera vez que alguien construyó en este lugar, y el rey Salomón será el primero que agregará esta área a la ciudad. Construye aquí edificios reales, su palacio. También va a expandir, obviamente, construir el templo de Salomón en el monte Moriah. Y ya que aquí va a hacer tantos edificios importantes, necesita proteger estos edificios. Y por eso va a hacer un anexo a la muralla, ya que la ciudad llegaba hasta allí. La muralla llegaba hasta allí. Entonces el rey Salomón va a hacer un anexo a la muralla, uniendo la ciudad de David, toda esta área, alrededor del monte Moriah, y hacer un anexo. Y vean qué emocionante, gente, lo que las excavaciones arqueológicas nos revelan. Vengan aquí conmigo. Pueden ver que debajo hay una muralla. Esta muralla fue excavada en 2010 por la arqueóloga Eilat Mazar. Y Eilat Mazar, ella encuentra esta muralla y logra datarla a través de cerámicas y de otras formas también, pero logra datar esta muralla del siglo X. Es decir, esta es la muralla salomónica, y que también está citada en la Biblia, en el primer libro de Reyes. Y esta es la causa del tributo que impuso el rey Salomón para edificar la casa del Señor y su casa, y Milo y el muro de Jerusalén, así como Hatzor, Megiddo y Geser. Miren qué increíble, la Biblia nos dice que el rey Salomón impone un nuevo tributo, un nuevo impuesto para juntar dinero para hacer algunas construcciones. Entre ellas, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, la casa del Señor que estaba aquí arriba. La otra obra es su propio palacio, su propia casa, que estaba en esta área donde estamos, es decir, desde el muro hacia adentro.
No estamos seguros de dónde exactamente estaba el palacio, porque todavía queda mucho por excavar aquí, pero creemos que el palacio estaba en alguna área muy cercana a nosotros, y este tributo también se usó para construir la muralla, y precisamente esta es la muralla que sabemos que se construyó con este tributo. Literalmente estoy encima de la muralla. Pueden ver que se ha construido aquí una pequeña pasarela para proteger la muralla. Es decir, literalmente no puedo poner mis pies sobre ella. También para que no se dañe, ha estado aquí durante 3000 años y esperamos que permanezca aquí por mucho más tiempo. Pero quiero decir, estoy encima de una pasarela que está sobre la muralla original. Es decir, cuando los profetas hablan de las murallas de Jerusalén, cuando la Biblia habla de las murallas de Jerusalén, no son esas murallas que vimos que tienen 500 años a esto, es a lo que se refiere la Biblia. Y hay otros edificios aquí del rey Salomón, tan importantes o quizás incluso más importantes que este, y están aquí abajo, así que vamos a seguir para verlos. Este edificio con las jarros también se data del siglo X antes de Cristo, que es precisamente la época del rey Salomón. Miren qué interesante, de todo el siglo X, el rey Salomón reinó durante 40 años, literalmente la mitad del siglo fue su reinado. Y también sabemos que probablemente esto no pudo haber sido construido por otro rey, primero porque en la época del rey David la ciudad no llegaba hasta aquí y porque los reyes después del rey Salomón eran reyes que no tenían tanto poder y riqueza y no serían capaces de construir un complejo como este, pero para entender exactamente qué son estos jarros, qué es este edificio real, vamos a entrar en él ahora para entender todos los detalles. Este aquí era un edificio real con varios pisos. Y el piso inferior de todos, que es donde estamos, funcionaba como un depósito. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, por la cantidad de jarrones que se encontraron aquí. Estos que vemos aquí en este momento son las réplicas. Los originales fueron llevados y están expuestos en museos y guardados en el Ministerio de Antigüedades. Pero la cantidad de jarrones que se encontraron aquí, jarrones específicos llamados pitoi, muestran que realmente era un depósito y estos jarrones probablemente estaban llenos de aceite o vino. Pero lo más importante que se encontró aquí es que se encontró en uno de los jarrones una pequeña inscripción rota, una inscripción en hebreo de 3000 años que está escrita la Sara O y luego la palabra está cortada. La Sarao, es decir, para el ministro de los O, y no sabemos cuál es la continuación. La teoría que estaba escrita aquí originalmente, Lazar Aofim, es decir, para el ministro de los panaderos. Justamente aquí era un centro administrativo del rey Salomón. Tenía una estructura completa extremadamente compleja con ministros, con construcciones, con palacios, con murallas. Y por eso estamos caminando aquí, tiene literalmente 3000 años y realmente muestra la fuerza administrativa del rey Salomón. Salimos de la construcción real y ahora estoy caminando sobre la puerta de Jerusalén construida por el rey Salomón. Esta es la puerta salomónica cuando construye la muralla que hemos visto y las construcciones reales anexas a la muralla. Aquí estaba la entrada a Jerusalén, la puerta de la ciudad. Y podemos ver gran parte de él preservado aquí hasta el día de hoy. Entonces podemos ver aquí de este lado una sala y había aquí exactamente 4 salas. Exactamente. Entonces hay una aquí. La segunda, que está menos preservada, está de este lado y también del otro lado había 2 salas. Este modelo de puerta con 4 salas es muy similar a otras puertas construidas por el rey Salomón.
También sabemos por la Biblia que construyó muchos muros y muchas puertas, una en Jerusalén, pero también en muchas otras ciudades. Entonces, por ejemplo, si tomamos la puerta de la ciudad de Megiddo, de la ciudad de Armagedón, la puerta que se encontró allí y que también fue hecha por el rey Salomón, es muy similar arquitectónicamente a esta aquí. Por el ancho de las murallas, la forma de la construcción realmente nos muestra que son los mismos ingenieros y arquitectos quienes hicieron tanto esta como aquella puerta, reforzando nuestro conocimiento de que realmente estamos en la puerta de Jerusalén de los tiempos de Salomón, en la entrada de Jerusalén de los tiempos bíblicos. Entonces, si comenzamos el día de hoy en la puerta de Damasco, que realmente es muy hermosa, esta es la puerta que existía aquí en los tiempos bíblicos, y poner mis pies sobre este lugar me hace recordar el Salmo 122. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies se detuvieron junto a sus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que estás construida como una ciudad bien sólida, ¿a dónde suben las tribus? Las tribus del Señor, como corresponde a Israel, para rendir gracias al nombre del Señor. Como dice el Salmo, nuestros pies están sobre una de las puertas, sobre uno de los portones de Jerusalén. Estamos al lado de la casa del Señor, que es el monte Moria, y donde estaba el templo de Jerusalén. Y la verdadera alegría de nuestros corazones de poder estar aquí. Y realmente tenemos que apreciar cuánto nos ayuda la arqueología bíblica a redescubrir el pasado de esta ciudad. Pero si continuamos leyendo el Salmo 122, también vamos a leer, entonces, también tenemos que leer este Salmo hasta el final y recordar cuánto queremos la paz de esta ciudad, que desafortunadamente ha visto tantas guerras en el pasado, y desafortunadamente Israel también está en guerra en estos días, pero sabemos que terminará. Y vamos a orar para que la paz sea restaurada en Jerusalén, en Israel, en Gaza, en Líbano y en todo el Medio Oriente, y que todas sus poblaciones puedan vivir en paz. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Un beso y nos vemos la próxima semana.